Muy buenos días, jóvenes, señoritas. Hoy día el tema que nos toca tratar es los músculos masticadores y la articulación temporomandibular. Entonces, para eso vamos a entrar a hablar de los músculos masticadores, sus características generales. Ya, estos músculos masticadores se van a dividir en músculos masticadores elevadores, que van a estar en relación con la mandíbula, y los músculos depresores de la mandíbula. Entonces, entre los músculos elevadores de la mandíbula vamos a encontrar al músculo temporal, al músculo massetero, al pterigoideo interno y al pterigoideo externo. Entonces, esos van a ser los músculos elevadores. Los depresores van a tener una característica especial, que van a estar insertados en el cuerpo de la mandíbula, ¿sí? Y van a ser el miloioideo, el vientre anterior del digástrico, el genioideo, que también van a tener relaciones con el hueso hioides, donde se van a insertar. Entonces, vamos a hablar de los músculos elevadores. Entre los músculos elevadores, el primer músculo que lo vamos a describir va a ser al músculo temporal. El músculo temporal tiene la forma de un abanico irradiado, plano, ancho, ¿sí? Y con fibras sumamente desarrolladas. Va a ser uno de los elevadores más importantes en la articulación temporomandibular y en el movimiento de la mandíbula. Va a tener tres tipos. Este músculo va a estar ocupando la fosa, casi toda la fosa temporal, excepto en la parte anterior, donde va a estar separado por un tejido adiposo que representa una bolsa serosa. Esta bolsa serosa va a ser continuación de la bolsa serosa adiposa de Bichat. Entonces, por arriba este músculo se va a insertar en la línea curva temporal inferior, en casi toda su extensión. Se va a insertar en el tercio superior de la cara profunda de la aponeurosis temporal. Se va a insertar en la fosa temporal, en casi toda la fosa temporal. Se va a insertar por abajo en una cresta, en la cresta temporal, con el tubérculo esfenoidal. Van a estar en relación a ese nivel con el músculo pterigoideo externo. Luego, sus fibras se van a dirigir hacia adelante y hacia abajo. Y la dirección de sus fibras va a estar representado por fibras anteriores, fibras medias y las fibras posteriores. Las fibras anteriores verticales, dirigidas hacia abajo. Las fibras medias oblicuas hacia abajo y hacia adelante. Y las fibras horizontales posteriores, ¿sí?, que van a dirigirse de atrás adelante. Van a ir a buscar a un tendón, se va a formar un tendón. Ese tendón se va a insertar en la apófisis coronoides. Así, las inserciones en la apófisis coronoides van a ser en el borde anterior de la apófisis coronoides, en el vértice de la apófisis coronoides, en el borde posterior de la apófisis coronoides, en la cara interna de la apófisis coronoides y en el tercio superior de la cara externa de la apófisis pterigoides. Así formadas sus fibras, ya las anteriores se van a prolongar hasta el músculo bucinador, ¿sí? Entonces va a ocupar toda la fosa temporal, ¿sí?, con excepción del que ya les he indicado, el canal retrombalar. Este músculo va a estar cubierto por una membrana gruesa, fibrosa, nacarada, azulada, de color azulado, que va a ser la aponeurosis temporal. Esta aponeurosis temporal, ¿dónde se va a insertar? Por delante, en el borde posterior superior del malar, en la cresta lateral del frontal, en la línea curva temporal superior, y por abajo se va a insertar en el borde superior de la apófisis cigomática. En la apófisis cigomática aquí, él va a presentar
en el tercio inferior esta aponeurosis va a presentar, se va a desdoblar en dos hojas, una superficial y la otra profunda. La superficial se va a insertar en el labio externo, mientras que la profunda se va a insertar en el labio interno. Entre ambas va a existir un tejido adiposo, ¿sí? Que va a estar recorrido por la arteria temporal profunda media, ¿sí? Rama de la temporal superficial. Entonces, esa va a ser la aponeurosis temporal. Aquí tenemos las dos hojas y aquí tenemos el tejido adiposo. Luego vamos a ir a otro músculo, el músculo massetero. Este músculo massetero va a ser un músculo que se va a dirigir de la apófisis cigomática al ángulo de la mandíbula, al ángulo y al borde inferior de la mandíbula. ¿Sí? Por la trayectoria de sus fibras, este músculo se va a distinguir en tres haces. Una haz superficial, donde sus fibras se van a dirigir hacia abajo y hacia atrás. Un haz medio, donde sus fibras se van a dirigir en forma vertical. Y un haz profundo que va a ir de la cara profunda de la apófisis cigomática a la apófisis coronoides. Ahora, el haz superficial, ¿dónde se va a insertar por arriba? Se va a insertar en los 3/4 anteriores del borde inferior de la apófisis cigomática, en la vecindad del borde inferior del hueso malar y el vértice de la apófisis piramidal del maxilar superior. Sus fibras se van a dirigir hacia abajo y hacia atrás para ir a buscar al ángulo de la mandíbula y el borde inferior de la mandíbula. Y las crestas musculares que va a presentar la cara externa de la rama ascendente. Las fibras medias, que por su trayecto van a ser verticales, se van a insertar en todo el borde inferior de la apófisis cigomática. Y por abajo va a estar por encima de las inserciones de la superficial. La profunda se va a insertar, el haz profundo se va a insertar en la cara interna de la apófisis cigomática y se va a dirigir hacia adentro, ¿sí? En forma horizontal. Y se va a insertar en los 2/3 inferiores de la apófisis coronoides, de la cara externa de la apófisis coronoides. Este músculo, a su vez, va a estar cubierto por una aponeurosis, que se va a denominar la aponeurosis massetérica. Esta aponeurosis massetérica va a ser un poco gruesa, ¿sí? Y se va a insertar por arriba en el borde inferior de la apófisis cigomática, por delante en el borde anterior de la coronoides y el borde anterior de la rama ascendente, por atrás en el borde posterior de la rama ascendente y en el borde inferior de la rama ascendente. A su vez, en la parte anterior se va a desdoblar en dos hojas, una superficial y otra profunda, donde va a envolver a una prolongación de la parótida y al conducto parotídeo o de esteno, ¿sí? El músculo pterigoideo externo es un músculo plano, ya aplanado transversalmente, que se dirige de adelante hacia atrás y hacia afuera, ¿sí? Y va a estar formado por dos haces, de acuerdo a sus inserciones. El haz esfenoidal, que va a ser el superior, ¿sí? Se va a dirigir en forma horizontal. Se va a insertar en la cara externa del ala mayor del esfenoides, en la porción horizontal del ala mayor del esfenoides. En la cresta esfenotemporal, que ya les he indicado, junto con el temporal, ¿sí? Luego se va a insertar en el tercio superior de la cara externa, del ala externa de la apófisis pterigoides, ¿sí? Ese va a ser el haz esfenoidal, se va a dirigir hacia atrás y hacia afuera. El haz pterigoideo. El haz pterigoideo se va a insertar en los 2/3 inferiores de la cara externa, del ala externa de la apófisis pterigoides, en la cara externa de la apófisis piramidal del palatino y en la vecindad de la tuberosidad del maxilar. Sus fibras así formadas, oblicuas, dirigidas hacia atrás, hacia afuera, ¿sí? Para ir a buscar al cóndilo, al cuello del cóndilo.
Estas fibras por la parte posterior se van a unir. Ya, a un comienzo están separadas por tejidos celular, ¿sí? Y en algunos de los casos ya va a estar en relación con la arteria temporal, con la arteria maxilar interna, ¿sí? Con la variedad profunda. Luego, sus fibras así formadas se van a dirigir a ir a buscar a una fosita que se va a encontrar en la parte anterointerno del cuello del cóndilo, que es la fosita pterigoidea. Y otros haces van a ir a buscar el borde anterior del menisco articular. Entonces, esas van a ser sus fibras que se van a, las fibras superiores, que se van a insertar en el menisco y en la fosita temporal, en la fosita pterigoidea. Luego vamos a tener al músculo pterigoideo interno o medial. Este músculo va a ser un músculo poderoso, ¿sí? Es un músculo sumamente poderoso. Es un músculo sumamente poderoso. El pterigoideo interno o pterigoideo medial. ¿Sí? Se va a insertar en casi toda la fosa pterigoidea. Esta fosa pterigoidea va a estar formada por las dos alas de la apófisis pterigoides. O sea, se va a insertar en la cara interna del ala externa. Se va a insertar en el fondo de la fosa pterigoidea. Se va a insertar en la parte anterior de la cara interna del ala interna, ¿sí? Excepto en la parte posterior y en la fosita escafoidea, que va a estar en relación con el músculo peristafilino externo. Así formados, sus fibras se van a dirigir hacia abajo, hacia el ángulo de la mandíbula, y la cara interna, las crestas de la cara interna de la rama ascendente, ¿sí? Y el borde inferior. Este músculo es uno de los músculos considerados también poderosos elevadores, ¿sí? Entonces, este es el pterigoideo interno. Ahora, aquí tenemos el pterigoideo externo y el pterigoideo interno. Ahora, ambos músculos pterigoideos van a estar separados por una lámina fibrosa que se va a conocer con el nombre de aponeurosis interpterigoidea. Esta aponeurosis interpterigoidea va a tener la forma de un cuadrangular, ¿sí? Cuadrangular. Va a presentar 4 lados, ¿sí? Se va a dirigir en forma oblicua de adelante hacia atrás, ¿sí? Y no va a tener esta aponeurosis, no va a tener el mismo aspecto ni la misma consistencia en su formación. Es decir, se va a distinguir, en la misma aponeurosis se va a distinguir partes que no son iguales que las otras, ¿ya? Una parte anterior que no es igual a la parte posterior. Por arriba, esta aponeurosis se va a insertar en la cisura de Glasser, ¿sí? En la cisura de Glasser, en los labios de la cisura de Glasser. Se va a insertar en la base de la apófisis estiloides, ¿sí? Se va a insertar en el borde interno del agujero oval, ¿sí? Eso es por arriba. Por abajo se va a insertar por encima de las inserciones del pterigoideo interno y en la espina de Spica. Por delante se va a insertar en el borde posterior del ala interna de la pterigoides. En la parte media se va a continuar con la aponeurosis perifaringe y por atrás va a ser libre. Va a representar lo que se va a conocer con el nombre de ojal retrocondilio, limitando con el cuello del cóndilo. Ahora,
Como no tiene la misma consistencia, ya el mismo espesor, va a estar dividido en dos porciones, una parte posterior y una parte anterior celulosa. La parte posterior gruesa va a estar formado por el ligamento esfenomandibular, ¿sí? O esfenomaxilar. Pero algunos han determinado que también puede existir otro ligamento, que es el tímpano maxilar, que va a estar insertado en la cisura de Glaser. Este ligamento esfenomandibular va a formar con el cuello del cóndilo el ojal retrocondilo, por el cual van a pasar los vasos maxilares internos y el nervio auriculotemporal. La parte anterior va a también estar dividida en dos partes, una superior y otra inferior. Y la división va a estar determinada por un ligamento, el pterigo espinoso, que se va a insertar en la posterioides y en la espina del esfenoides, en la espina del escipinín, ¿sí? En la espina del esfenoides y en la espina del escipinín, el pterigo espinoso. Por arriba va a presentar una zona cribiforme, ¿sí? Con orificios, la zona cribiforme, donde va a estar en relación con los vasos y nervios, ¿ya? Del peristafilino interno, pterigoideo, el peristafilino externo, el pterigoideo interno y el músculo del martillo. Por abajo va a ser un tejido celular, ¿sí? Ya les decía que se va a continuar, se va a confundir con la aponerosis con la vaina del músculo pterigoideo interno. Ahora, por fuera de esta aponerosis se va a encontrar otra aponerosis que se va a insertar en el esfenoides y en la parte superior de la posterigoides, ¿sí? Va a ser la aponerosis pterigotemporomaxilar, ¿sí? Esta. Y esta aponerosis pterigotemporomaxilar va a estar engrosada por la parte superior y se va a conocer con el nombre del ligamento de Hill, ¿sí? Este espesamiento, o sea, el borde superior va a ser el ligamento de Hill. Y este ligamento de Hill con la base del cráneo van a limitar un espacio, aquí está, que se va a conocer con el nombre de porus crotafíticus buccinador, que va a estar en relación con los músculos, mejor dicho, con los nervios temporales profundos, el anterior, el medio y el posterior, ¿sí? Este porus crotafítico, que es una dependencia de una aponerosis que se llama pterigotemporomaxilar, ¿sí? Entonces, el tronco anterior de esta que está, ¿sí? Está por la parte de afuera, ¿sí? Entonces, este tronco va a ser el tronco anterior, aquí lo tiene, el tronco anterior de los tres nervios temporales, ¿sí? Aquí está el porus crotafítico buccinador de Hill, ¿sí? Entonces, esta aponerosis está por fuera de la aponerosis interpterigoidea, ¿sí? Aquí tienen bien marcadito ya este poro. ¿Con qué está en relación? Con los nervios temporales profundos, temporal anterior, temporal posterior y el temporal profundo medio. El temporal profundo posterior va a ser el massetérico, temporomassetérico. Temporal profundo medio y el temporal profundo anterior con el temporo bucal. ¿Está? El temporal y el bucal, ¿sí? Entonces, esa característica va a tener poros crotafíticos. Ahora, dentro de la literatura se ha encontrado que existe un quinto masticador, llamado también esfenomandibular, que por su función es elevador, ¿sí? Algunos autores le han puesto con el nombre de esfenomandibular, que se diferencia del músculo temporal, porque va a estar separado por un tejido celular. ¿Dónde se va a insertar? Se va a insertar en el esfenoides y cerca de la postcoronoides.
Esto se conoce con el nombre de quinto mandibular, quinto masticador o esfenomandibular, que últimamente recién se está manejándose por tener esas características. Ahora, con eso hemos terminado más que todo el problema de los músculos masticadores. Ahora, podemos hablar de la funcionalidad de los músculos masticadores y vamos a indicar que los músculos masticadores son en su mayoría elevadores, pero tienen función. Por ejemplo, el músculo temporal, el músculo masseter y el pterigoideo interno son elevadores, mientras que las fibras del temporal, del músculo temporal, van a ser retractores del cóndilo, ¿sí? Van a llevar hacia atrás. El pterigoideo externo, cuando se contrae un pterigoideo externo, la mandíbula va hacia el lado contrario. O sea, este funciona en los movimientos de la lateralidad o diducción, ¿sí? Pero cuando se contraen estos dos músculos, o los dos pterigoideos externos, la mandíbula sale hacia adelante, ¿sí? O sea, es el músculo de la propulsión, ¿sí? Cuando están contraídos los dos. Y cuando se contrae uno solo, es el músculo de la lateralidad o la diducción. Y estos son músculos elevadores, ¿sí? Que ya les voy a indicar cuando cuando estemos al funcionamiento de la articulación temporomandibular. Entonces, ahora vamos a entrar a la articulación temporomandibular y vamos a hablar en la parte genérica. Esta articulación temporomandibular o temporomaxilar tiene una característica especial, que es una articulación fibrocartilaginosa. Fibrocartilaginosa. Es decir, que está formado por tejido fibroso y tejido cartilaginoso. Es casi la única articulación de la economía del cuerpo humano que está formado por ese tipo de tejidos, ¿sí? Entonces, una de sus características principales es que es fibrocartilaginoso. La otra particularidad es que esta articulación va a tener un menisco. Y este menisco va a dividir al compartimiento de la articulación en dos subcompartimientos. Una que va a ser la suprameniscal y la otra la inframeniscal. Esto se indica por los movimientos, porque en uno se va a producir un movimiento y en otro se va a producir otros movimientos, por otra parte. Otra de sus características es que es una articulación doble, o sea, y van a funcionar sinérgicamente, van a funcionar en forma uniforme, ¿sí? Y son las articulaciones de la derecha y de la izquierda. Por sus superficies articulares es bicondilia, ¿sí? Bicondilia. Entonces, esas son las características casi de la articulación temporal. Ah, y otra cosa es que no poseen, la articulación misma no posee vasos ni nervios. O sea, que muy pocas veces se puede encontrar una inflamación de la articulación misma, ¿sí? Una artritis. Ya que si puede encontrarse una artrosis, sí se puede encontrar una artrosis. Ahora, esta articulación temporomandibular está determinado por el régimen alimenticio y va a tener una relación bien importante, esta articulación temporomandibular, con la articulación de los dientes, ¿sí? Esta va a ser la articulación de los dientes y esta es la articulación temporomandibular. Este tipo de relación es de interdependencia. Es decir, que si hay alteración en esta articulación, va a haber alteraciones en la articulación dentaria.
Y si hay alteraciones en la articulación dentaria, es decir, por una anodoncia, es decir, por las pérdidas de piezas o cuando se encuentra una articulación de un senil, mejor dicho, articulación dentaria de un senil, va a repercutir aquí, va a repercutir aquí. O sea, es una interdependencia entre la articulación dentaria y la articulación temporomandibular. Ahora, ya les decía que este tipo de articulación, la articulación dentaria y la articulación temporomandibular, que están en interdependencia, va a estar determinado por el tipo de alimentación, ¿sí? Así vamos a hacer unas comparaciones y vamos a hablar ya de vamos a hablar el régimen alimenticio, cómo influye en la articulación dentaria. Así vamos a tener en los carnívoros. En los carnívoros vamos a tener que los dientes caninos están sumamente desarrollados y se entrecruzan, ¿sí? Y la articulación temporomandibular va a ser una articulación trocoide en forma horizontal, ¿sí? De forma trocoide. O sea que esta mandíbula va a tener solamente una función de ascenso y descenso, ¿sí? Por la formación de sus caninos, ¿sí? Este no puede tener un movimiento de diducción o de lateralidad, imagínense, tiene que tener un movimiento de ascenso y descenso, ¿sí? En los carnívoros. Ahora, ahí tienen los carnívoros, ¿sí? Ahí tienen en los carnívoros. En los roedores, la articulación va a ser hieleras antero-posterior, ¿sí? O sea, ¿qué va a suceder? Que los dientes incisivos están en contacto, ¿sí? Y están siempre desgastándose, porque los dientes incisivos siempre están en crecimiento continuo, ¿sí? Y el movimiento va a ser de atrás hacia adelante. Y la articulación va a ser hieleras antero-posteriores. O sea, la mandíbula se va a adelantar, se va a atrasar, la mandíbula se va a atrasar. Por eso es en los roedores. ¿Sí? Ahí tienen los roedores, ¿sí? En los herbívoros, ya, lo más desarrollado va a ser los molares. Van a ser sus movimientos en las muelas, el inferior respecto al superior, van a ser amplios, laterales. No va a tener repercusión los, los caninos, ya, ni los incisivos, ¿sí? Ahora, en el hombre, la alimentación es omnívora. O sea, nos alimentamos como comemos carne, hacemos el tipo de roedores y el tipo de los roedores, mejor dicho, de los herbívoros, los carnívoros y los roedores. O sea, la suma de todos estos está representada en la articulación temporomandibular del hombre. ¿Por qué? Tenemos incisivos, tenemos caninos, tenemos molares, pero ninguno de esas piezas predomina sobre las otras. Cumplen la misma función, ¿sí? Cumplen la función de los roedores, los incisivos. Los caninos sirven para desgarrar y los, los molares sirven para moler, como dice vulgarmente, ¿sí? Entonces, en el hombre, la alimentación es omnívora, o sea, se cumple estos tres tipos de articulaciones, pero sin que ninguna de las piezas dentarias tenga predominancia.
Fíjense cómo están los caninos, cómo están colocados, ¿ya? Los premolares y los molares, los incisivos. O sea, esto cumple de los roedores, la función de, esto cumple la función de los carnívoros, ¿sí? Y de los herbívoros cumple la función los molares, ¿sí? Es la característica especial. Ahora, el condilo, la articulación temporomandibular va a presentar superficies articulares. Y estas superficies articulares van a ser, por un lado, el cóndilo de la mandíbula, ¿sí? De la mandíbula, la cavidad glenoidea, cavidad mandibular del temporal y el cóndilo del temporal, ¿sí? Esas van a ser las superficies articulares. Estas superficies articulares tienen la característica de ser convexas, ¿sí? Entonces, el cóndilo de la mandíbula va a tener la forma de albardilla, o sea, va a tener una forma oblongada de albardilla, ¿sí? Y la cabeza va a tener la forma de un techo de dos aguas aquí. Al decir un techo de dos aguas, estoy hablando de esto, un techo de dos aguas, ¿sí? Va a tener una vertiente anterior, una vertiente posterior y un vértice. El vértice va a estar representado por esto, ¿sí? Aquí está el vértice. Este va a ser la superficie anterior. Este va a ser el vértice o la cresta articular. Y esta va a ser la parte posterior. Entonces, esta, esta, esta superficie, la superficie articular del cóndilo, va a ser la vertiente anterior, la cresta y la parte más superior de la parte posterior, ¿sí? Eso va a ser la superficie articular. La superficie articular de del, del temporal va a estar determinado por la fosa. Vamos a encontrar la fosa, la cavidad glenoidea, ¿sí? Aquí, la fosa glenoidea, ¿sí? O cavidad glenoidea. Esta fosa va a ser cuadrangular, irregularmente cuadrangular. Va a estar limitado por el tubérculo, la vertiente anterior del tubérculo del cóndilo del temporal, por la pared anterior del conducto auditivo externo, por la raíz longitudinal del zigoma y la espina del esfenoides por dentro, ¿sí? Va a ser cuadrilátero, irregularmente cuadrilátero. Va a estar dividido por una cisura, la cisura de Glaser, en dos superficies, una superficie maxilar o una superficie articular y una superficie no articular. El cóndilo del temporal va a ser ya va a tener la forma cilindroide, convexa, en sentido antero-posterior, ¿sí? Convexa en sentido antero-posterior. Aquí está. Convexa en sentido antero-posterior, ¿sí? Entonces, esta convexidad va a estar en relación aquí, va a estar en relación con la convexidad cuando se ponen entre cóndilo y cóndilo, por eso se llama bicondilia, ¿ya? Con el cóndilo del temporal, ¿sí? En los niños, esta cavidad va a ser solamente un esbozo de cavidad, y posteriormente ya se va a formar ya la cavidad propiamente dicha por el crecimiento del hueso timpanal. Entonces, en los niños es solamente un esbozo de cavidad, ¿sí?
Ahora, esta es las superficies articulares. Ahora, estas superficies articulares, ya, estas superficies articulares, para su concordancia, va a tener que presentar un menisco, o sea, un disco fibrocartilaginoso. Las características de esta fosa glenoidea, ya, va a tener una característica especial, es que va a tener tejido fibroso en la parte anterior y en la parte posterior del cóndilo, o la povis transversa del cóndilo del temporal, ¿sí? La transversa, la raíz transversa. Y en el cóndilo mandibular también va a haber tejido fibroso, por eso se llama fibrocartilaginoso. Pero en la parte profunda de esta cavidad ya no se va a encontrar tejido fibroso. Este tejido fibroso va a evitar el desgarramiento en el movimiento de lateralidad, sobre todo, del menisco. El menisco también va a estar formado por tejido fibrocartilaginoso, ¿sí? Este menisco articular va a tener la forma de una lente bicóncava, ¿sí? Va a presentar una cara superior o anterior superior y una cara inferior, ¿sí? Borde circular, el borde interno más grueso que el borde anterior más grueso que el borde posterior, ¿sí? Entonces, esta cara va a ser convexa por delante. Esta convexidad va a estar en relación con esta concavidad, ¿sí? Y aquí es convexa y aquí es cóncava, ¿sí? Va a tener la forma de una lente. Y en este va a ser enteramente cóncava contra la convexidad de esta porción, ¿sí? Este disco fibrocartilaginoso va a tener características especiales, ¿sí? En la parte anterior va a prestar inserción al músculo pterigoideo externo, que está al hacer los haces del pterigoideo externo, que va a estar como una viserita saliendo de la cápsula, ¿sí? Entonces, para que pueda funcionar esta articulación, tiene que haber este menisco, ya, articular. Y este menisco articular va a dividir, con la cápsula, va a dividir en dos espacios, hemos dicho, el suprameniscal y el inframeniscal. Una característica especial de esta articulación. Aquí tenemos el menisco, ¿ya? Entonces, esta parte es cóncava y esta parte es convexa, ¿sí? Todo esto va a ser cóncavo, ¿sí? La cara inferior. Entonces, vamos a tener ese tipo de menisco. Ahora, va a presentar la cápsula, una cápsula. La cápsula va a ser una protección externa de la articulación temporomandibular y va a ser sumamente laxa. Y cuando hemos dicho que las cápsulas laxas dan muchos movimientos, amplios movimientos, esta articulación va a tener muchos movimientos, ¿sí? Amplios no, siempre limitados, van a estar limitados por determinadas estructuras, ¿sí? Esta cápsula va a estar formada por fibras, ¿sí? Por fibras largas que van a venir desde el hueso hasta del hueso del temporal hasta el maxilar. Y por fibras cortas que van a venir del hueso del temporal al menisco. Y dentro de esas vamos a manifestar que existe una posterior, que es el ligamento ya posterior
o llamado freno meniscal, que es tejido elástico. Ese freno meniscal va a determinar cuando el movimiento de propulsión ya limita el movimiento de propulsión. ¿Sí? Por eso le llaman freno meniscal. ¿Sí? Entonces también va a haber fibras anteriores, ya anteriores, superiores e inferiores, pero que no van a tener mucha repercusión. La que tiene repercusión es el ligamento de freno meniscal posterior, que es tejido elástico. Esta cápsula se va a insertar por arriba, ya, por arriba se va a insertar por atrás en la cisura de Glaser, ¿sí? En la cisura de Glaser. Por delante en la apófisis cigomática, ¿sí? En la raíz transversa, por delante y por arriba. Por abajo se va a insertar en el cuello. ¿Sí? Por dentro se va a insertar en la base de la espina del esfenoides. ¿Sí? Va a ser un manguito fibroso. Eso va a representar la cápsula. Y va a ser el tejido, va a tener tejido laxo. ¿Sí? Ahora, esta aponeurosis, esta cápsula va a ser reforzada por ligamento lateral externo. ¿Sí? Este ligamento lateral externo va a ser el refuerzo de la cápsula por fuera. ¿Sí? Y va a estar representado por dos bandas. Se van a nombrar la cuerda cigomato maxilar y la banda cigomato maxilar. Sus fibras van a ir del borde inferior de la apófisis cigomática al cóndilo, al cuerpo del cóndilo, ¿sí? Entonces, esta va a ser el ligamento lateral externo. Va a reforzar, es mucho más grueso que el interno. ¿Sí? Este ligamento va a ser el que ya va a regular un movimiento que va a ser el de rotación. El freno meniscal posterior va a regular el movimiento de traslación, es decir, que la mandíbula no se dispare hacia adelante por el freno meniscal posterior. Y este ligamento va a regular la rotación, para decir que el cóndilo no se salga en el momento de la rotación, no se salga por fuera de la cápsula, lo va a reforzar, va a detener. Y ese movimiento de rotación va a ser en el movimiento del descenso, ¿sí? Que ya les voy a indicar. Luego va a existir, aquí tenemos, ya, va a existir el ligamento lateral, aquí, el ligamento lateral interno, que va a ser más delgado que el anterior, ¿sí? Que el externo. Y posteriormente vamos a indicar que existen ligamentos accesorios. Dentro de estos ligamentos accesorios, aquí tenemos el principal, que va a ser el ligamento esfenomandibular, donde se inserta en la espina del esfenoides y en la espina de Spica. ¿Sí? Va a cubrir al paquete vasculonervioso dentario inferior. Va a cubrir. Luego vamos a tener el ligamento estilomandibular. El ligamento estilomandibular se va a insertar en el vértice y en la parte anteroexterna de la apófisis estiloides. Sus fibras se van a dirigir hacia abajo al ángulo de la mandíbula y al borde posterior de la mandíbula. ¿Sí? Algunas veces se presenta ahora hipertrofia de un músculo, la cabeza maxilar del estilo Kloss. Otra banda que va a existir, el ligamento accesorio, va a ser el ptericomandibular o buccinato faríngeo, que va a estar colocado entre dos músculos, el buccinador y el constrictor superior. ¿Sí? Este ligamento nos va a servir a nosotros para ya hacer nuestra punción en la mucosa,
porque vamos a visualizar o vamos a tener que imaginarnos con el labio, con el labio externo del borde anterior de la mandíbula. Estos son los ligamentos accesorios. Los ligamentos accesorios, aquí está, tenemos el esfeno maxilar que va a formar el ojal retrocondilio, el estilo maxilar y el pterigomaxilar, que está en relación, fíjense que está en relación con la rama ascendente. ¿Sí? Está en relación íntima con la rama ascendente. Entonces, esos van a ser los ligamentos ya accesorios. Fíjense, está cubriendo al paquete vasculonervioso y en la parte inferior se va a presentar una escotadura para dar paso al nervio miloioideo. Esos son los ligamentos, ya, los ligamentos accesorios. Aquí tenemos la cápsula y el ligamento lateral externo. ¿Sí? El ligamento pterigomaxilar. Aquí tenemos el ligamento pterigomaxilar. Miren, este es el constrictor y este es el buccinador. O sea que este ligamento pertenece al músculo buccinador y al constrictor superior de la faringe. Las sinoviales. El menisco va a dividir el compartimiento de la articulación temporomandibular en dos espacios que van a estar cubiertos por sinovio. Ustedes saben que toda articulación va a tener sinovia, que va a ser el líquido, y la membrana sinovial. Y se va a formar el compartimento superior y el compartimento inferior. El compartimento superior va a ser mucho más amplio. ¿Sí? La membrana sinovial va a estar cubriendo. Entonces, esas membranas son las que van a producir el líquido que va a representar la lubricación de las articulaciones. ¿Sí? Ahí tenemos. Sus relaciones de la cara externa de la articulación temporomandibular van a estar relacionados con la arteria temporal superficial, por intermedio del esto, hacia la parte más superficial va a ser la piel, el tejido subcutáneo, ¿sí? La ponerosis parotidia, que puede ser. Luego vamos a tener, ahí arriba vamos a tener la arteria transversal de la cara, los ramos del nervio facial, ¿sí? Vamos a tener sus relaciones importantes de la articulación temporomandibular en la parte externa. Y en la parte interna va a estar relacionado con el pterigoideo interno, con el pterigoideo externo, con la arteria maxilar interna, con los nervios maxilar superior y maxilar. Aquí es cuando produce dolor de la articulación, siempre va a estar en la región anterosuperior de la región massetérica. Los movimientos de la articulación temporomandibular. Los movimientos de la articulación temporomandibular van a ser de descenso, ascenso, propulsión, retropulsión y lateralidad. ¿Sí? Esos son los principales, se podría decir, movimientos que va a decir la elevación, la depresión, la protrusión y la retrusión y los movimientos laterales. ¿Sí? Ahora, a estos nosotros vamos a conocer otro tipo de movimientos. ¿Sí? Y estos movimientos van a estar relacionados con lo que se conoce con el nombre de la guía condilia. La guía condilia va a estar representado por la vertiente posterior del condilo temporal. O sea, el movimiento se va a llamar guía condilia al movimiento de traslación en la vertiente posterior del cóndilo temporal.
A eso se llama guía condil. Cuando ustedes tengan que trabajar prótesis, tienen que tener muy en cuenta esto, la guía condil. Y es bien importante. Y posteriormente vamos a conocer la guía incisiva. La guía incisiva es cuando el incisivo inferior recorre la cara palatina del incisivo superior. Esta es la guía incisiva. ¿Ya? O sea, el recorrido de la cara vestibular del incisivo inferior con relación a la cara palatina del incisivo superior. Esto se conoce con el nombre de guía incisiva y la otra se conoce con el nombre de guía condilar. ¿Sí? Aquí tenemos, ¿sí?, el recorrido. Esta es la guía incisiva y esta es la guía condilar. ¿Sí? La guía condil. Y eso se produce cuando tenemos que buscar algo para morder. Ese recorrido y este recorrido. ¿Sí? Los movimientos de la mandíbula van a ser el de descenso y el de ascenso, que son los principales. En el movimiento de descenso se va a producir dos pequeños movimientos. Uno, el movimiento de rotación, que va a hacer que el cóndilo va a girar sobre su eje para desengranar la articulación dentaria. ¿Sí? Entonces, ese movimiento ya se produce en la articulación maxilomeniscal, o sea, en la inframeniscal. Y el movimiento de traslación se va a iniciar ya gracias a la guía condil. ¿Sí? Cuando el cóndilo es arrastrado junto con el cóndilo es arrastrado junto con el menisco para ponerse en contacto con el cóndilo del temporal. Por eso se llama bicondilia de la diastrosis, ¿sí? Porque están cóndilo con cóndilo. Entonces, en los movimientos de descenso se producen dos movimientos, uno de rotación y el de traslación. En el movimiento de ascenso se produce lo contrario, el movimiento de traslación y posteriormente el movimiento de rotación. En el movimiento de traslación, ¿quién va a actuar? Los músculos depresores, junto con el pterigoideo externo. Y en el movimiento de ascenso van a actuar los músculos massetero, pterigoideo interno y el músculo temporal. ¿Sí? Luego vamos a tener aquí, están fijándose, mire, está cóndilo con cóndilo. ¿Sí? Ese es el movimiento de descenso. ¿Sí? Aquí va a estar, se va a colocar cóndilo con cóndilo, el movimiento de descenso. Y ese movimiento de descenso va a estar manejado por los depresores. ¿Sí? Por eso hemos hablado de los depresores. Y los elevadores van a ser los que van a llevar. Pero en el movimiento del descenso se va a producir dos movimientos, les he dicho, ¿sí? El de rotación y el de traslación. Aquí está, movimiento del descenso. Aquí es cuando, fíjense, cuando la mandíbula ya se ha salido, la mandíbula ya se ha salido de su lugar. Ya no es cóndilo con cóndilo, está por delante del cóndilo. Esto es cuando ya hay un tipo de luxación o subluxación de la mandíbula. ¿Sí? Los movimientos de lateralidad están producidos ya por la contracción de los pterigoideos. El pterigoideo externo se contrae de un lado y el otro pterigoideo se relaja.
Esos son los movimientos de lateralidad. Y estos movimientos de lateralidad pueden ser centrífuga y centrípeta. Centrífuga cuando es hacia afuera. Centrípeta cuando es hacia adentro. ¿Sí? Son los movimientos de lateralidad. Aquí tenemos movimientos de lateralidad, fíjense. Es la contracción de uno de los pterigoideos. El pterigoideo derecho se contrae y la mandíbula va hacia la izquierda. Entonces, el izquierdo se contrae, pterigoideos externos, y va esto a la derecha. Es contralateral. ¿Sí? Esos son los movimientos de lateralidad. Fíjense, aquí está la contracción. ¿Sí? La contracción de los pterigoideos. Aquí se está contrayendo el derecho y mire, fíjense, la mandíbula está yendo hacia el lado esto, hacia el lado contrario. Movimiento de propulsión, cuando los dos pterigoideos externos se contraen. ¿Sí? Y este movimiento de propulsión ya es cuando los dientes casi están en contacto. Es un pequeño descenso, dice. ¿Ya? Los pterigoideos laterales. ¿Sí? Entonces, cuando se contraen, la mandíbula tiende a ir hacia adelante. Es el movimiento de la, fíjense. Y el de retropulsión es cuando vuelve a la articulación de inicial. Bueno, dentro de las articulaciones, algunos autores la han dividido a esta, la articulación temporomandibular en bicondilia, ¿ya? Lo han dividido en una articulación de encajes recíproco. Cuando es encajes recíproco, se podría decir que la articulación está, ahorita lo vamos a ver, encaje recíproco cuando la articulación está estática. Es decir, el cóndilo de la mandíbula está en la porción más retrusiva de la cavidad glenoidea. ¿Sí? Ese es encaje recíproco. El encaje recíproco es cuando la articulación está en estado estático, es decir, sin movimiento. Bicondilia cuando está en función. ¿Sí? Y algunos autores le han puesto todavía el que es la articulación se presenta a una enartrosis, pero una enartrosis sumamente limitada por el cuerpo de la mandíbula. ¿Sí? Ustedes saben que en las enartrosis los movimientos articulares son muchos. Este está produciendo está como una enartrosis, porque produce movimientos de lateralidades, movimientos de propulsión, retropulsión. ¿Sí? Entonces, por eso lo consideran, pero en concomitancia con la mandíbula. ¿Sí? Es una enartrosis. Y un encaje recíproco cuando está en forma estática, o sea, sin funcionamiento, porque cuando está en el cóndilo está metido en la parte más retrusiva. A eso también se llama como oclusión central. La oclusión central es la porción ya, el encaje recíproco. La oclusión central. ¿Sí? Y la oclusión dentaria se refiere a la oclusión de los dientes. Cuando los dientes todos están intercuspeados, o sea, los dientes están sumamente articulados. Es la relación céntrica y es la relación dentaria. ¿Sí? Oclusión dentaria, como quieran llamarlo. Entonces, este es el movimiento de propulsión. El de retropulsión, lo estamos indicando, es lo
cuando vuelve a cero. La intrusión. La intrusión es un movimiento gracias a un elemento que tenemos nosotros en la unión de los dientes con el alveolo, gracias al ligamento periodontal. Es cuando la persona trata de hundir sus dientes hacia arriba y hacia abajo. Cuando vulgarmente vemos a una persona y decimos, se está comiendo su rabia, es cuando este músculo se está contrayéndose y este músculo parece que se estuviese moviendo. Y esa persona está aguantándose de, como decimos vulgarmente, de reventar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese es el movimiento de intrusión, ¿sí? Gracias al músculo massétero. Cuando los dientes tratan de introducirse en los alveolos, gracias a un ligamento, este ligamento, el ligamento periodontal, que es elástico, se introduce a los dientes. Y la de extrusión es la salida, cuando vuelve a su normalidad. O sea, el movimiento de intrusión está muy en relación con este ligamento, con el ligamento periodontal. La protrusión. Primeramente, la retrusión. La retrusión es cuando la mandíbula trata de irse hacia atrás. La retrusión. Que es diferente a la propulsión, a la propulsión y a la retropropulsión. La protrusión es hacia adelante, pero sin que se separen ya casi la articulación dental. Recorrer hacia atrás y hacia adelante con la articulación dentaria. La retrusión y la protrusión. Luego vamos a tener, está la protrusión y la retrusión, ¿sí? Con la boca casi cerrada. Es el movimiento hacia atrás, la retrusión, y la protrusión, el movimiento hacia adelante, hacia volver hacia la articulación dentaria. Esos son los movimientos de protrusión. Fíjense, los dientes no están separados. ¿Sí? Los dientes no están separados. La protrusión, la retrusión. ¿Sí? Y por último, la circunducción. La circunducción es el movimiento, la suma de todos los movimientos. Movimientos de lateralidad, la apertura, el cierre, la protrusión, la propulsión, retrusión, la intrusión, la extrusión. Y este movimiento de la circunducción es el movimiento de la alimentación. O sea, la articulación temporomandibular, cuando nosotros nos alimentamos, produce la suma de todos los movimientos. ¿Sí? La suma de todos los movimientos. ¿Sí? Cuando estamos queriendo comer, abrimos la boca, el de descenso, el de ascenso. Estamos comiendo o alguna vez masticando chicle, el movimiento de lateralidad. Estamos queriendo morder una manzana, el movimiento de protrusión. Entonces, la circunducción es la suma de todos los movimientos que tiene la articulación temporomandibular. Este movimiento de circunducción está considerado como los movimientos de la alimentación. ¿Sí? Desgarramos, hacemos funcionar como los carnívoros, como los herbívoros, como los roedores. ¿Sí? Y todo esto es la suma de estos. ¿Por qué? Porque ninguno de los dientes, ¿ya? De los dientes incisivos, caninos, molares, ¿ya? Tiene mucha influencia sobre las demás. ¿Sí? Todos cumplen una función. Y en el movimiento nuevamente de la alimentación entra el movimiento de la circunducción.
esos son los traumatismos, ya, que se pueden funcionar, pueden repercutir en la articulación temporomandibular. Traumatismos, factores oclusales de la dimensión vertical. Ojo, esta dimensión vertical es muy importante cuando ustedes tengan que hacer placas, alteraciones de crecimientos, la microdoncia, la macrodoncia, factores metabólicos, hormonales, factores genéticos, factores posturales, enfermedades inflamatorias, ¿sí? Todo esto se percute ya en la articulación temporomandibular. Fíjense, a ver, esta persona va a tener problemas en la articulación temporomandibular porque hay interdependencia de los dientes con la articulación temporomandibular. Igual, ¿sí? Fíjense. Entonces, todos estos, cuando ustedes tengan que hacer prótesis, tienen que buscar todo el tipo de funcionamiento, buscando la guía condila y la guía incisiva, que son los principales, ¿sí? Fíjense cómo esto, aquí una mandíbula dislocada, tiene repercusión en la articulación temporomandibular, disfunciones, ¿sí? Como esto a veces se sale de la cavidad renoidea, ¿sí? O del cóndilo. Aquí fíjense, miren, este ya es un tipo de luxación, ¿sí? Un tipo de luxación, eso es lo normal. Bueno, les agradezco y espero que hayamos cumplido.